Jóvenes, vamos a continuar. Me da gusto saludarles nuevamente. Habíamos desarrollado en el video anterior un par de ejercicios sobre fuerza magnética. Vamos a trabajar ahora la parte de flujo magnético. Al igual que en fuerza, pues ya les había enviado la teoría, ya les había enviado el material que va a servirnos para ir teniendo pues esos conceptos, esa teoría que nos va a permitir poder tener las formulitas. Y ahora pues vamos a ver cómo poner en práctica esas formulitas, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar entonces recordando un poco las fórmulas. Ya las habíamos visto en el video anterior, pero vamos a recordarlas para que nos quede claro qué es lo que vamos a hacer ahora. Bien, habíamos hablado un poco sobre fuerza y flujo, igualmente las unidades, ¿verdad? En el video anterior de fuerza decíamos de que existen dos tipos de fuerza. La fuerza que aplica para una carga eléctrica, que iba a ser esta su expresión, F igual a Q por V por B por seno del ángulo. Q es carga en unidades de Coulomb, V es velocidad en unidades de metros por segundo, B es campo magnético en unidades de Tesla. También existe la fuerza magnética para una corriente. La fuerza es igual a ILB por el seno del ángulo, ¿verdad? En este caso, I es corriente, intensidad de la corriente, está en unidades de amperios, longitud del conductor en unidades de metros, campo magnético en unidades de Tesla. Bien, desarrollamos 3 ejercicios, uno propuesto y 2 de su libro de texto, las actividades que el libro de texto ya nos propone. Vamos a trabajar ahora entonces lo que es flujo magnético y básicamente la formulita, si nos fijamos, pues es básicamente la misma. La única diferencia es que en esta aparece seno del ángulo. Cuando sé que le voy a ocupar esa expresión y cuando no. Aquí arriba nos lo dice, ¿verdad? Si el ángulo es de 90 grados, es decir, las líneas de acción del campo son perpendiculares, entonces el ángulo será 90 grados y el seno de 90 es 1. Por lo tanto, no hace falta ponerlo y el flujo será igual a B por A, campo por área. Pero si el ángulo que nos da el ejercicio o que las líneas de acción forman con respecto al campo es diferente de 90 grados, entonces voy a agregarle B por A por el seno del ángulo, ¿verdad? Entonces va a depender del ángulo. Esa palabra que aparezca en el ejercicio, que si es o no es perpendicular, es básicamente, digamos, lo que nos va a permitir a nosotros saber cuál expresión voy a poder ocupar, ¿verdad? Bien, comencemos entonces, veamos. Habíamos dicho mediante ley de Gauss de que el flujo es igual al valor de campo por área. El flujo en unidades de Weber, campo magnético en unidades de Tesla y el área en unidades de metros cuadrados. Cuando el flujo magnético está creado por las líneas de un campo magnético de 5 Tesla, y se encuentran perpendiculares a una superficie de 30 centímetros cuadrados. El ejercicio nos está diciendo que por las líneas de un campo magnético uniforme de 5 Tesla, Tesla es campo, tenemos el valor de B, y dice que están perpendiculares. No hace falta que me digan el ángulo. La palabra perpendiculares me está indicando que el ángulo es 90 grados. Y como veíamos en la formulita, si el ángulo es 90, entonces la fórmula sería flujo igual a B por A. Tengo el área 30 centímetros cuadrados, pero como trabajo en unidades del sistema internacional, paso esos centímetros a metros. Un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. Y entonces eso me da un valor de 3 por 10 a la menos 3. Entonces tengo flujo igual a B por A. B vale 5 Tesla, el área 3 por 10 a la menos 3. Multiplico estos dos valores y me da un valor de 0.015 unidades Weber. Y ese es el flujo magnético creado por las líneas de acción. Veamos este ejemplo 2.
¿Cuál sería la inducción magnética que provocan las líneas del campo que atraviesan perpendicularmente? Esa palabra perpendicular, al igual que en el ejercicio anterior, me está indicando que el ángulo es 90 grados. Por lo tanto, si es 90, simplemente debo utilizar flujo es igual a B por A. Bien, que provocan las líneas de campo que atraviesan perpendicularmente una superficie cuadrada de área 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, creando un flujo de 4 por 10 a la menos 4 unidades de Weber. Si sacamos datos, tenemos entonces área 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, área, y tengo flujo 4 por 10 a la menos 4 unidades de Weber. Voy a encontrar el campo magnético. Flujo es igual a B por A. Voy a despejar B, A está multiplicando, pasa a dividir y me queda que flujo entre área es igual a campo. Entonces arriba en el numerador 4 por 10 a la menos 4 Weber y abajo el área 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Divido y entonces el campo es 0.8 unidades de Tesla. Solo estoy ocupando una fórmula sencilla. Flujo igual a B por A. Veamos el siguiente caso. La intensidad de un campo magnético es 15 teslas. Ese es B, ¿verdad? Tesla es campo magnético, 15. ¿Qué flujo atravesará una superficie de 40 centímetros cuadrados área en los siguientes casos? A, el campo es perpendicular, o sea que en el caso de literal A, como me está diciendo que es perpendicular, el ángulo sería 90 grados. Entonces solamente voy a utilizar flujo es igual a B por A. Y literal B, el campo y la normal forman un ángulo de 45. Quiere decir que voy a utilizar el mismo flujo, el mismo campo magnético, 15 teslas. Voy a utilizar el mismo valor de área, solamente que en el literal A el ángulo es 90, solamente va a ser B por A. Y en el literal B voy a incluir el coseno del ángulo, ¿verdad? Bien, entonces de esta manera quedamos que tengo un campo, saco datos, B es igual a 15 tesla, área 40 centímetros cuadrados, debo hacer la conversión a metros. Un metro tiene 10.000 centímetros y eso me da 0.004 metros cuadrados. Entonces multiplico 15, que es el valor de B, por el área, que acabo de hacer la conversión, multiplico y me da que el flujo es 0.06 unidades de Weber. Bien, ahora para el literal B, la única diferencia es que aparece un ángulo. Como es diferente de 90 grados, voy a agregar coseno del ángulo. El flujo va a ser igual a B por A por el coseno del ángulo. B es 15 teslas, A 0.004 por el coseno de 45. Multiplico estos datos, ¿verdad? Y me da que el flujo es 0.042 unidades de Weber. Y ahí prácticamente evacuamos esos dos literales. Bien, aquí he puesto una nota que dice, en el literal A, como dice que es perpendicular, entonces el ángulo es 90 y el coseno de 90 es 1. Entonces solo se utiliza flujo igual a B por A. En el literal B, el flujo, como es diferente de 90, se utiliza B por A por el coseno del ángulo, ¿verdad? Que es lo que les estaba explicando. Así es que, pues básicamente esa es la aplicación de esta formulita de flujo, ¿verdad? Importante pues tomar en cuenta las unidades. Acordémonos que siempre el área debemos expresarla en metros cuadrados. Entonces si en algún ejercicio nos dan centímetros, pulgadas o cualquier otra unidad de superficie, pues debo de hacer la conversión a metros cuadrados, ¿ya? Bueno, de esta manera pues terminamos lo que es flujo magnético. En el video anterior, acordémonos, ya habíamos resuelto fuerza, ¿verdad? Y pues como siempre, el mensaje, quédate en casa. Hasta luego, jóvenes.